Buen día a todos, espero se encuentren muy bien, al igual que todos sus familiares. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de la liberación controlada de ácido ferúlico de una hidrotalcita híbrida y su aplicación como antioxidante para fibroblastos humanos. Los temas se abordarán de la siguiente manera. Como punto número 1 tendremos la introducción, en donde se hará una breve descripción de los alcances. Como punto número 2 tendremos los experimentos, en donde se hará la síntesis y la caracterización de los materiales, seguido de los resultados, en donde haremos la evaluación de la actividad antioxidante. Y finalmente, como punto número 4, las conclusiones, en donde resaltaremos los datos interesantes y compararemos con algunos otros. Sabemos que los aniones de ácido ferúlico se pueden intercalar en un hidróxido doble en capas de cualquier metal, pero para el caso particular del zinc aluminio. Los materiales que son generados por este proceso se caracterizan estructuralmente. Para poder probar algunas aplicaciones, hay dos importantes, las cuales son los fármacos in vitro, es decir, agentes de entrega en un sistema que imitan las condiciones biológicas, y como antioxidantes para fibroblastos humanos. Ahora bien, el objetivo de este estudio es demostrar el uso potencial del ácido ferúlico intercalado en una capa doble de zinc aluminio biocompatible con el hidróxido de sodio. Para entrar en materia, se hablará en particular del ácido ferúlico y los hidróxidos dobles laminares. El ácido ferúlico es un antioxidante que neutraliza los radicales libres y mejora los beneficios antioxidantes de la vitamina C. Los hidróxidos dobles laminares son estructuras sintéticas formadas por láminas de hidróxidos metálicos cargadas positivamente, que son estabilizados con aniones interlaminares. Es decir, el ácido ferúlico se intercalará en los pequeños huecos del hidróxido doble laminar, como se muestra en la imagen de la derecha. ¿Por qué usar ácido ferúlico y no otro antioxidante? El ácido ferúlico actúa como eliminador de radicales hidroxilo y peroxilo. Tiene funciones fisiológicas Fa, es decir, es antimicrobial, antiinflamatorio, antitrombosis, protector UV y antiinflamatorio. Debido a sus muchos beneficios a la salud, es un buen antioxidante y antimicrobiano, en el que cabe destacar su baja toxicidad. Para comprender la síntesis, tenemos que recordar la estructura de los hidróxidos dobles laminares, la cual es muy parecida a la de la brucita, donde los metales con unión a OH son unidades octaédricas que comparten aristas para formar un infinito del mismo compuesto. Las estructuras de los hidróxidos dobles laminares resultan por sustitución isomorfa parcial de cationes M2+, de brucita, y cationes M3+. En consecuencia, se crea una carga positiva general en las capas que permite el ajuste finito del material para poder adaptarse a las aplicaciones específicas, reduciendo o aumentando la carga positiva general y por lo tanto la capacidad de los aniones. Es por ello que se dice que estos materiales son biocompatibles. Dicho lo anterior, se procede a hacer la experimentación. Esta estará dividida en tres partes: síntesis, caracterización y los estudios in vitro. Para la síntesis se hace uso del método de hidrólisis de urea para sintetizar el zinc aluminio puro, como se muestra en la imagen. Posteriormente se añade nitrato de sodio a la mezcla para someterse a agitación magnética en un matraz de fondo redondo de 3 bocas, equipado con un condensador de flujo a 90 Celsius durante unas 10 horas aproximadamente. El sistema debe de estar purgado con CO2 mediante burbujas de gas argón. El precipitado blanco que se obtiene se centrifuga aproximadamente unos 15 minutos para hacerle un lavado con agua caliente, desionizada y libre de CO2 para que finalmente sea secado a 120 Celsius durante unas 12 horas. Una vez que se tiene todo esto, se prepara el zinc aluminio NO3 hidróxido doble laminar
bajo el efecto memoria para producir un hidróxido doble laminar que contendrá al ácido ferúlico intercalado. ¿En qué consiste el efecto memoria? En que si yo quiero formar el hidróxido doble laminar de izquierda a derecha, me debe de dar lo mismo si yo lo quiero formar de derecha a izquierda. Es decir, que yo lo haga de inicio a final o de final a inicio, me tiene que dar el mismo hidróxido doble laminar. Una vez que ya tenemos este hidróxido, lo debemos de tratar térmicamente por primera vez en un flujo de nitrógeno, en donde se debe de mantener durante unas 5 horas para obtener el óxido mixto. Una vez que se tiene esto, se debe de dejar enfriar a temperatura ambiente para después suspenderlo en una atmósfera inerte por algunos días y así tener el hidróxido doble laminar intercalado con el ácido ferúlico. Una de las técnicas importantes de caracterización es la difracción de rayos X o por sus siglas DRX. Esta es una técnica que consiste en hacer incidir un haz de rayos X monocromáticos a través de una muestra cristalina que se someterá a estudio. Como consecuencia de la cristalinidad de la muestra, se reflejarán las propiedades de simetría, las ordenaciones regulares de los átomos constituyentes. Es decir, se produce un efecto de interferencia constructiva de las ondas de rayos X dispersadas por cada átomo, teniendo esta interferencia como una amplitud máxima para ciertos ángulos de incidencia de la radiación sobre la muestra. La ley de interferencia que relaciona el espaciado entre los planos cristalinos característicos de cada fase, la longitud de onda incidente y el ángulo de dispersión medido en los difractómetros es la ley de Bragg. Para nuestro caso, los patrones de difracción de rayos X se obtienen utilizando radiación en un difractor de rayos X en funcionamiento a 45 kilovolts y 40 miliamperes en el rango de 2 horas a 80 grados. Las composiciones químicas del zinc aluminio NO3 y zinc aluminio Fa se muestran en la tabla 1 con las fórmulas químicas de los aniones. En el espectro podemos ver los patrones de difracción que se comparan en la figura 1. Los parámetros de la celda están en la tabla. Como podemos observar, la posición del pico 003 cambia debido a la naturaleza de los aniones intercalados entre las capas similares a la brucita, como resultado de la intercalación del ácido ferúlico. La distancia entre las capas va a aumentar de 8.9 amperes para el zinc aluminio NO3 a 15.5 amperes de medida debido al espesor que alcanza esta capa. Otra técnica de caracterización son los espectros de infrarrojo con transformada de Fourier o por sus siglas en inglés FTIR. Esta es una técnica que se utiliza para obtener un espectro infrarrojo de absorción o emisión de un sólido, líquido o gas. Este espectrofotómetro recopila simultáneamente los datos espectrales de una alta resolución en un rango amplio. Estos espectros infrarrojos se registran en una ventana. Para el caso particular, está entre 4000 y 400 centímetros a la -1. Para hacer esto, se necesitan diluir las muestras para manipularlas como gránulos. Los isotermas de absorción del nitrógeno se determinan a 196 Celsius utilizando este aparato. Antes de la absorción del nitrógeno, todas las muestras se desgasifican a 90 Celsius durante 12 horas. Los espectros FTIR del híbrido zinc aluminio NO3 y zinc aluminio ácido ferúlico son comparados en la figura 2 como se muestra. Para la muestra de zinc aluminio NO3
Lo amplio de la banda de absorción es aproximadamente entre 3.400 y 3.500 centímetros a la -1, en donde se le asigna el modo de frecuencia en estiramiento de los grupos OH en el tipo brusita, capa a capa intermedia del agua. La absorción a 1.618 centímetros a la -1 se origina debido a la vibración de flexión de los grupos hidroxilo. En la banda de absorción entre 1.382 centímetros a la -1 se debe a las vibraciones de estiramiento del NO intercalado con los tres aniones. Y finalmente, las bandas de 604 y 430 centímetros a la -1 se atribuyen a los modos de vibración reticular atribuidos al metal oxígeno y a las vibraciones oxígeno-metal-oxígeno, intercambio iónico a través del efecto memoria, es decir, resulta en la completa desaparición del NO en la banda 1.382 centímetros a la -1 y el asimétrico y simétrico en los modos de grupos carboxilatos observados a 1.592 y 1.399 centímetros a la -1 respectivamente, mostrando que el anión ferulado se ha intercalado. Otra técnica de caracterización que se utiliza es la microscopía electrónica de barrido, o por sus siglas en inglés SEM. Este es un tipo de microscopio electrónico capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra, utilizando las interacciones electrón-materia. Aquí se aplica un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. En la figura 5 se comparan las imágenes SEM de la muestra antes y después de la intercalación del ácido ferúlico. Se observan diferencias significativas. En la muestra antes de la intercalación, las nanopartículas muestran una gran cohesión, lo que lleva a la formación de partículas grandes con una morfología parecidas a las de una piedra. Cuando los aniones del ácido ferúlico están presentes en el lugar de los nitratos, las partículas se vuelven más suaves debido a su buena cristalinidad para producir una morfología del tipo pétalo de rosa. Estas son características de la hidrotalcita, lo que nos indica que la rehidratación gradual del óxido mixto en presencia del ácido ferúlico ha sido completa. Los cambios en la morfología alteran la porosidad de los materiales, principalmente a nivel macroporoso. Como punto número 3, tenemos a los estudios in vitro, en los que se incluye a la liberación de los fármacos y la actividad antioxidante. Como primer punto, explicaré un poco lo que es el proceso de liberación de un fármaco. Este proceso se hace dentro de un sistema de liberación compuesto que puede llevarse a cabo mediante diversos mecanismos, es decir, difusión y relajación o hinchamiento de las cadenas poliméricas. La difusión ocurre cuando un fármaco atraviesa el polímero que forma el sistema de liberación, estimulado por el gradiente de concentración que existe dentro de este sistema de liberación compuesto y el medio circundante. Cuando el proceso de liberación ocurre mediante un proceso controlado por el hinchamiento de un polímero, la matriz polimérica, que inicialmente se encuentra en estado cristalino, sufre una transición vítrea y se forma un hidrogel. Este proceso está relacionado con la difusión de un fármaco desde y a través de dicho polímero, bajo difusión a contracorriente de agua o fluido biológico hacia el interior del polímero. En ambos casos, los perfiles de liberación de estos sistemas se caracterizan por presentar una disminución en la velocidad de liberación con el tiempo, que se relaciona con la mayor distancia que tiene que recorrer el fármaco dentro de la matriz. Generalmente, el proceso de difusión de solutos desde sistemas de equilibrio de hinchamiento cumplen con la ley de Fick. Esta ley es cuantitativa y describe diversos casos de difusión de materia o energía en un medio en el que inicialmente no existe equilibrio químico o térmico, afirmando además que la densidad de flujo de partículas
es proporcional al gradiente de concentración. Con esto se procede a hacer la parte experimental, en la que se colocan 30 miligramos del material híbrido en 250 mililitros de una solución PBS que simula un medio corporal humano. Esta suspensión se introduce a una incubadora a aproximadamente 37.5 Celsius en agitación. En ciertos intervalos se extrae una alícuota de 3 mililitros, reponiendo el volumen con solución PBS fresca. La alícuota se analizará en un V-bis con una longitud característica de onda, es decir, que corresponda al máximo de absorción del ácido ferúlico. Los resultados que se obtengan en el V-bis se reportan como porcentaje de ácido ferúlico liberado versus el tiempo. La cantidad de ácido ferúlico en la solución será determinada mediante una curva de calibración que se obtiene previamente. Para concluir, sabemos que la síntesis se realizó con éxito debido a que los iones del ácido ferúlico se intercalaron en la capa de zinc aluminio en la red de los hidróxidos dobles laminares. Para la liberación, esta se logró prolongar hasta un 98% después de las 8 horas, más que las 2.36 horas necesarias. Como antioxidante, el uso potencial del ácido ferúlico hidróxido doble laminar demostró ser bueno en los fibroblastos humanos, y algunas desventajas que presentaron es que se redujo significativamente las especies reactivas de oxígeno intracelular, así como la disminución del ion superóxido inducido. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención.